estamos trabajando la unidad número 3, que corresponde a estadística, ¿ya? Probabilidad y estadística. ¿Qué hemos visto nosotros? Hemos trabajado, bueno, los gráficos, ¿cierto? Gráficos de barra, ya los conocemos, los gráficos también de torta o circulares también, y estamos trabajando nosotros ya las tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias, recuerden que son para ordenar y tabular mi información a través de encuestas que generalmente se están realizando. De tal manera que yo ordeno esa información de una encuesta en forma ordenada y la tabla de frecuencias me permite a mí poder interpretar esta información en forma más clara, ¿ya? Hicimos un ejercicio la semana anterior que ya lo desarrollamos, lo revisé en LearnMe y lo vamos ahora a poder compartir. Decía, en un colegio ha habido distintas denuncias por bullying cibernético, por lo cual se ha decidido investigar cuántos de los estudiantes han sido víctimas de esta práctica a través de la siguiente encuesta anónima. Acá teníamos una encuesta que se realizó a varios cursos, a primero, a segundo, a tercero. Bueno, en realidad no nos mencionan qué cursos. Nosotros estamos deduciendo a través de la información que el cuarto básico y el quinto básico y el sexto básico no aparecen. Por lo tanto, nosotros podemos deducir que seguramente no tuvieron respuestas positivas a este bullying, ¿ya? Eso lo podemos observar a través del gráfico. ¿Qué teníamos que hacer? Ordenar los datos en una tabla de frecuencia, construimos un gráfico de barras con esa información y luego teníamos que contestar en qué curso hubo más respuestas positivas y explicar con tus palabras lo que habíamos entendido por un bullying cibernético. Acá tenemos una respuesta de algunos de ustedes en donde esta es la forma como tenían que ordenar, ¿ya? Hicimos la muestra, en este caso este alumno o alumna puso primero, el segundo, tercero, séptimo y octavo, ¿ya? Solamente incluyó aquellos cursos en los cuales había habido una respuesta positiva a este bullying. Les vuelvo a recordar entonces que tenemos que ir contando. Frecuencia absoluta es la cantidad de veces que yo repito la información. Entonces vamos contando acá, por aquí. 1, no, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Esa sería la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite esa información. Lo mismo hacia abajo. La frecuencia acumulada, repetimos el mismo dato y luego comenzamos a sumar el dato anterior. 7 más 1, 8. 8 más 5, 13. 13 más 3, 16. ¿Ya? Así se va obteniendo. La frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta en el total de los datos. Es decir, 7 dividido en 26. 1 dividido en 26, 3 dividido en 26, porque 26 son las personas que se encuestaron. Cuidado acá, vuelvo a repetir, también encontré errores en donde fueron dividiendo la frecuencia absoluta acumulada. Esa no. Siempre trabajamos con la frecuencia absoluta, ¿ya? Y la frecuencia porcentual tiene que ver con el porcentaje, es decir, acá nos daba 0,269 y la multiplico por 100 para que me dé el porcentaje. 2,6%, 3,8%, 1,9%. Si sumamos todo esto, a ella le da 99,8%. Eso es un 100%. Mientras más decimales yo ocupo, más estoy entonces cerquita del 100%, ¿ya? Si ocupo menos decimales, seguramente le va a dar 99,65, 99,7. Por eso idealmente trabajar con 3 decimales para que dé lo más cerquita al 100%. Eso es lo que trabajamos en la clase pasada y lo quedaron de terminar ustedes y subir al LearnMe. Vuelvo a enfatizar, por favor, a aquellos alumnos que aún no lo han hecho. Esta es una actividad de clases, ¿ya? Entonces, no entiendo por qué no está. Al usar más decimales es más fácil aproximarse al 6%. Exactamente. Mientras tú utilizas más decimales, te vas acercando más al 100%, porque como esto es una sumatoria, te va sumando todos los decimales que tú tienes hacia atrás, ¿ya? Ya, gracias. Así es que
Vuelvo a insistir, yo no doy tareas, son actividades que se hacen dentro de la clase. Por lo tanto, me llama la atención tantos alumnos que aún no la han subido al IRMI. Espero que hoy día se pongan al día. Bueno, y acá teníamos entonces también que graficar. Acá está la gráfica, ahí me adelante. Ahí está la gráfica de la información que tenían ustedes recién. Así les tenía que haber quedado. Enfatizo mucho que tiene que ser un trabajo ordenado, ¿ya? Nosotros cuando ya vamos avanzando de cursos y de niveles, los ejercicios por alguna manera también son más largos. Por lo tanto, puedo que yo los desarrolle muy bien, pero si me desordeno, me voy a perder hacia abajo en el orden. Así es que, o voy copiando o transcribiendo mal un número. Así es que tenemos que ser muy ordenaditos para trabajar. Ahí tenemos la gráfica, por lo tanto, ya no necesito más ver los datos. Rápidamente yo puedo visualizar y responder. ¿En qué curso hubo más respuestas positivas? Inmediatamente me doy cuenta que en el octavo, pues la barra, ¿cierto?, es la más alta, con 10 alumnos que respondieron que sí habían tenido bullying. Bueno, acá ponen qué es el bullying. El ciberbullying es el bullying que se hace a través de Internet. Efectivamente, ¿cierto? Es a través de las redes sociales, estas molestias, acosos que son en forma reiteradas y progresivas. Y otra respuesta que puso, en conclusión, el octavo es el curso que tiene más bullying y el segundo básico es el que tiene menos bullying. ¿Ya? Excelente. Así siempre tenemos que trabajar un gráfico ordenado, con respuestas completas y poder inferir la mayor cantidad de información que yo tengo en ese gráfico. Hoy día vamos a trabajar las medidas de tendencia central. Si necesitan tomar apunte, lo pueden hacer. También me interesa mucho que participen de la clase, que opinen, que hagan consultas, puesto que son actividades grupales, ¿ya? Después pueden ver la clase grabada, ordenar su cuaderno con toda la información que necesiten ordenar, ¿ya? O completar o complementar. Pero ahora me interesa mucho que todos vayan participando conmigo. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población. Quiere decir, nosotros estamos trabajando en encuestas y necesito siempre ordenar mi información. Y las medidas de tendencia central me ayudan a saber si estoy del 50% más arriba, del 50% más abajo, si estoy dentro de una media, ¿ya? Me da un parámetro. Por ejemplo, sirven como puntos de referencia para interpretar las calificaciones que se obtienen en una prueba, ¿ya? Una de las medidas de tendencia central es la media aritmética, y la media aritmética es lo que nosotros llamamos comúnmente el promedio. Entonces, yo puedo tener una cantidad enorme de notas, por ejemplo, los promedios finales de los alumnos, pero quiero saber mi curso, en qué promedio está, cuál es la tendencia central que tiene mi curso, ¿ya? Entonces, si yo tengo muchas notas, a lo mejor no voy a lograr apreciar el grueso. Si yo saco una media aritmética, entonces yo voy a decir mi curso está en un promedio general del 5,8, del 6,2, inmediatamente entonces tengo una relación numérica de esa información grande que yo tenía inicialmente. Sirve como un método para comparar también o interpretar cualquier puntaje en relación con el puntaje típico. Por ejemplo, vuelvo a insistir, si mi curso está con un promedio general de un 6,5, entonces inmediatamente yo sé que un 6,5 es una nota muy buena, por lo tanto me permite a mí un patrón de comparación superior, ¿ya? Al revés, si mi curso está en un promedio de un 4,5, pucha, inmediatamente sé que está, ¿cierto?, comparativamente con un promedio regular, ¿ya? Entonces me sirve para comparar, para interpretar, para tener una relación, un parámetro. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Las que nosotros vamos a trabajar son la media aritmética y el rango, la moda y la mediana, ¿ya? Esas son las tres medidas que nosotros vamos a trabajar en estas 2 semanitas que nos quedan de clase. La media aritmética es lo que nosotros llamamos promedio. Por lo tanto, nosotros ya hemos trabajado la media aritmética. Dice acá, la media aritmética o promedio es la cantidad total de la variable distribuida en partes iguales,
Esta es una fórmula genérica. Voy a sacar el lápiz. Es una fórmula genérica que me está diciendo entonces el promedio, así se simboliza el promedio o la media aritmética. X es una incógnita y la rayita de arriba me señala a mí que es un promedio, una media aritmética. Quiere decir entonces que es X más 1, más X más 2, más X más 3, más XN, es decir, todas las notas o todas las variables que yo quiera utilizar dividido en N. ¿Qué sería N? El total. ¿Ya? Cuando ustedes sacan su promedio, por ejemplo, en matemática, ¿qué dicen? Un 6,1, un 5, un 6, un 7. Dividido en, supongamos yo dije 4 notas, entonces el total sería en 4. Este N representa entonces el total. ¿Ya? El promedio nos permite calcular un valor medio representativo de un grupo de datos, por ejemplo, un promedio de notas. ¿Consultas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Algo que no se entienda? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna duda? Dice Julián. Ya, perfecto. Eso entonces es el primer concepto a trabajar, que es la media aritmética y el rango. Ya lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, calcula el promedio de cada conjunto y analiza si es un buen representante de ellos. Quiero que saquen el promedio acá, calcular el promedio de estos números que yo les doy aquí. 3, 4, 50, 2, 5 y 2. Pueden ocupar la calculadora si lo quieren hacer más rápido. Esta rayita Profe, va una aquí. pregunta. ¿Sí? Cuando volvamos a clases presenciales también vamos a poder ocupar la calculadora. A mí en general, ustedes saben que no me gusta usar la calculadora, me gusta que hagamos los cálculos, pero hoy día lo hacemos porque no nos da el tiempo para hacerlo, cada uno se demora más, entonces no nos da el tiempo. Pero en las clases presenciales me gusta hacer el cálculo. Y en casos como por ejemplo el número pi o decimos como Ah, no, para sacar no, claro, como- no, pues el número pi es un número inmenso, 3,14 lo trabajamos siempre con 2 decimales, ¿ya? ah, ya, ya. Pero en clase presencial yo prefiero, siempre hacemos el cálculo en la pizarra, ¿se acuerdan? Yo prefiero hacer la división. Un poquito también para que no se olviden del proceso. Muchos se olvidan del cómo dividir. Hoy día en esta modalidad nos es más fácil y más rápido hacerlo con calculadora, pero cuando volvemos a hacer nuestros cálculos al cuaderno y en la pizarra. Ya, saquemos el promedio entonces de estos datos que están aquí. 3, 4, 50, 2, 5 y 2. ¿Cuál sería la media aritmética en ese caso? Antonella Coñajagua, Antonia Coñajagua entró, pudo ingresar. Sí, ya, perfecto. ¿Cuál sería la media aritmética entonces? Es rápido, chiquillos, vamos. 3 más 4 más 50 más 2 más 5 más 2, dividido en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 datos. ¿Cuál sería la media aritmética? Profe, ¿Sí? ¿cómo se hace esto? Que no lo entendí bien. La media aritmética es lo mismo que el promedio, es decir, sumamos todos los datos y los dividimos en el total de datos. Esa es la primera medida de tendencia central, la media Gracias. aritmética. ¿Ya? ¿Quién ingresó? Vicente Hermosilla. Ya. Si alguien va ingresando, me avisan, por favor, para actualizar la lista. ¿Cuánto les dio la media aritmética?
11. 11. Ya, porque se demoraron tanto, chiquillos, tan lentos. Bueno, aquí abajito lo dice. Dice, en este caso el promedio obtenido es 11, ¿ya? Y la pregunta entonces, ese 11 que ustedes obtuvieron, le vamos a colocar aquí, igual 11. ¿Es un dato representativo de todos los que están aquí? ¿Qué opinan ustedes? Dato representativo es que, como les explicaba recién, que representa o me da a mí una referencia. ¿Creen ustedes que el resultado 11 es representativo de lo que yo tengo acá? No. No es representativo. ¿Y por qué no es representativo? Porque los datos que yo tengo son súper pequeños. Tengo el 3, el 4, el 2, el 5, el 2. Por lo tanto, voy a saltarme el 50. Para mí un dato representativo habría sido el 3, el 4, porque se asemejan más a ellos. ¿Por qué me dio 11? Me dio 11 porque yo le incorporé un 50. Ese 50 me afectó rápidamente la media, pero no es un dato representativo. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar eso? Significa bien como una dispersión de la información. Es decir, si bien el promedio es 11, está muy bien, pero no me es un dato representativo, ¿ya? Como les vuelvo a decir, porque este 50 me afectó todo. Tenía un 3, un 4, un 2, un 5, un 2. El 50 me afectó mucho, entonces, el resultado final. Entonces me genera una dispersión de la información. Vamos a ver ahora cómo lo podemos subsanar eso. Calcula la media aritmética y vamos a hacer lo mismo y vamos a comentar si el valor es representativo o no. Me van diciendo los valores. Ahí tenemos 3 ejercicios. Calcule la media aritmética de cada uno. Yo también lo voy haciendo, vamos revisando. Y vamos viendo si es o no es representativo. Profe, esos guiones son como para separar los números, ¿no? Sí, correcto, no son números negativos. 5,5, 6,2, 7,1, 8, 6,7 y 5,5. Sí, bien tu pregunta, Cristóbal. Quiero que todos participen. La idea es trabajar en clases. Saque la media aritmética de cada uno de ellos y luego vamos a comentar si, frente a su opinión, es o no es representativo. Me avisan cuando estén listos. Me dio 6,5. ¿Ya? Correcto. Esperemos a sus compañeros. Avísenme cuando estén listos, pero no den valores todavía para que todos trabajen. Analicen, revisen su valor, miren la cantidad de datos que tengo y piensen si para usted ese dato es representativo. Por si alguien tiene alguna duda, les doy el siguiente ejemplo. Supongamos un alumno que tiene puros promedios 7, o puros promedios entre el 6 y el 7. Tiene un 6, un 6,5, un 7, un 6,5. Y de pronto se sacó un 1 en una prueba. Entonces, su promedio a lo mejor va a bajar, voy a inventar un número, va a bajar a un 5. Yo le pregunto entonces, ¿ese 5 que tuvo como promedio final es representativo de sus notas? ¿Es un alumno de 5? No. No. No, ¿cierto? En realidad ese alumno siempre tuvo promedio, No. pero claro, como se sacó un 1, su promedio está bien, le bajó un 5.
pero yo inmediatamente digo, pero ese dato no es representativo del alumno, él no es de nota 5. Eso es más o menos lo que estamos trabajando ahora con esta información, ¿ya? ¿Están listos? A mí me falta poco. Ya. Vamos, quiero que todos opinen, que todos participen. Sacamos la media aritmética entonces y analizamos si ese resultado obtenido es representativo. ¿Cuánto les dio la letra A? 6,5. 6,5. Bien. Letra B. Alguien ingresó. 5,125. Andrés Ruiz. ¿Cuánto el segundo, letra B? Es 5. No escuché. Es 5,125. Coma. Ya, muy bien. Letra B. Vamos a ocupar solo un decimal. 5,1. Y letra C. $29,28. Ya, 29,28. 29,28. Bien. Miremos entonces la primera información. Acá teníamos 5,5, 6,2, 7,1, 8, 6,7, 5,5. Y me da como promedio o como media aritmética un 6,5. ¿Es representativo? Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Está dentro de los datos, estamos suponiendo que son notas, puede ser cualquier información, pero está dentro, ¿cierto?, del rango de lo que yo estoy trabajando. Y acá tenemos 2, 30, 1, 3, 1, 1, 2, 1. Y me da 5,1. ¿Es representativo? No. No. No es representativo. Le vamos a colocar una NR, ¿ya? No representativo. ¿Por qué? Porque mis datos, si se fijan, eran muy chiquititos. 1, 2, 1, 3, 2. Entonces yo esperaba que andara ahí entre el 2 como un promedio. Pero esto 30 me subió rápidamente la media aritmética. Por lo tanto, no es un valor representativo. Y acá tenemos 30, 32, 45, 2, 31, 30, 35. 29,28, casi 30. ¿Es representativo? Sí. Sí, correcto, es representativo. Solo un dato es el pequeño, el que bajó un poquito. Eso entonces, ahí estamos nosotros calculando la media aritmética y estamos analizando si ese resultado es o no representativo de la muestra que yo estoy analizando. Ahora vamos a ver por qué. Tenemos medida de dispersión. Esa medida de dispersión es la que me afecta, me separa o me desordena la información. Por ejemplo, acá, este 2 es el que me baja, ¿ya? En el ejemplo anterior era el 50, el que nos subía mucho la información. Entonces ahí nos genera una dispersión de la información, ¿ya? Son valores numéricos que permiten medir qué tan dispersos están los datos alrededor de un valor central, por lo general la media. En otras palabras, qué tan cerca o qué tan lejos pueden estar los datos con relación a dicho valor. Para eso vamos a trabajar también el rango. El rango de una muestra corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los valores. Por ejemplo, si los valores registrados de una variable son el 2, el 3, el 5
el 2, el 4, el 3, el 8, el 6, el 7, el 4 y el 1. El rango va a ser entonces considerar el mayor dato que yo tengo y el menor dato que yo tengo. En este caso sería 8 menos 1. Y eso es el rango, ¿ya? Es la diferencia entonces entre el mayor número y el menor. A nosotros, por ejemplo, en la sala de clases, siempre nos piden cuál es el rango que yo tengo por curso. Me piden cuál es la media aritmética por curso. Entonces yo digo, ya, el séptimo básico tiene una media aritmética general, supongamos de un 5,8. Ese sería como la media aritmética, el valor que representa mi curso en cuanto a nota. ¿Y cuál es el rango? Me dicen a mí. Entonces, ¿qué hago yo? Del alumno que tiene mejor promedio, le tengo que restar el que tiene el promedio más bajo. Y ahí entonces me genera a mí el rango. Y eso me permite darme cuenta si el rango es del valor alto o más cercano al bajo, ¿ya? Ese es el rango. Consulta, duda, algo que no les quede claro. No, ninguna duda. Consulta, duda. Ya, gracias. Todo por micrófono porque recuerden que no los veo. Desarrollemos entonces en forma grupal la siguiente actividad. El gráfico que yo acá les presento muestra las edades de los integrantes de un grupo de danza, ¿ya? Un grupo de alumnos, ¿cierto?, que participan en danza. Tenemos edades acá, 12 años, 13 años, 14, 15, 16 y 17 años. Y la frecuencia, ustedes ya saben que es la cantidad de veces que repito el dato. Entonces, primera pregunta, vamos todos trabajando acá. ¿Cuántas personas integran el grupo de danza? Fíjense muy bien en la información que tienen. Recuerden que la frecuencia es la cantidad de veces que repito la información. Y acá tengo las edades. ¿Cuántas personas integran este grupo de danza? 50. 50. ¿Alguien tiene otro valor? Miren muy bien la información, muy bien el gráfico. ¿A cuántas personas yo encuesté? 70. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra información? ¿O alguien piensa que es distinto? ¿O piensa que está bien? Aquí tenemos que trabajar en 50. forma grupal. 50, ya estamos coincidiendo. ¿Alguien más tiene A mí otro me valor? dio Alguien me dijo 50. 70. 50 también. ¿Alguien opina distinto? ¿Por qué piensan que 50? A ver. ¿Alguien no pensó que podían ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas encuestadas? ¿Alguien lo vio así? Vamos, chiquillos, necesitamos participación. Los gráficos es solamente contenido de tener, de inferir y de analizar. El cálculo no es mucho. Quiero que vayan opinando. ¿Alguien pensó que a lo mejor podrían ser 6 personas las encuestadas? Es que integran el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguien pensó así? Los que opinaron que fueron 50. ¿Por qué? O 70, alguien también dijo. ¿Por qué? Sumé la frecuencia. Sumó la frecuencia. Entonces, de 12 años, acá tenemos 12 años, tenemos un alumno de 12 años, pero acá la frecuencia, ¿qué me está indicando a mí? ¿Cuántas veces? ¿Votaron ahí? ¿O la ¿Perdón? cantidad de personas? La cantidad de personas que tienen Ya, esa... muy bien. Exacto, muy bien. Si se fijan, aquí la frecuencia no me está diciendo a mí el detalle, me dice solamente que es la cantidad de veces que repito el dato. Pero muy bien, ¿quién me habló recién?
¿Quién me contestó? Cristóbal, ¿no? El Julián dijo sobre las personas que tenían esa edad. Ah, ya, Julián. Julián, muy bien. Entonces, la frecuencia acá, podríamos decir nosotros que es la cantidad de veces o la cantidad de personas que tienen 12 años. Por lo tanto, de 12 años tenemos a 8 personas. De 13 años tenemos a 12 personas. De 14 años tenemos a 10 personas. De 15 años tenemos 8 personas. De 16 años tenemos 9. Y de 17 tenemos 3. Entonces, ¿cuántas personas integran el grupo? Sería la suma de todo esto. 8, 10, 19, 20, 21, 20, a ver, me perdí. 8, 10, 18, 50. 1, 2, 3, 50. Bien. 50 personas integrarían el grupo de danza. Muy bien. ¿Por qué no podían haber sido 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Alguien no lo pensó así? Porque esa es la cantidad de años, no la cantidad de personas. Ah, excelente. Muy bien. ¿Y cuál es el promedio de edad que tiene cada grupo? Acá tenemos un grupo de 12 años. Acá tenemos un grupo de 13 años. ¿Cuál será el promedio de edad del grupo? Saquen la cuenta. En realidad hablemos del grupo completo. Hablemos del grupo completo. El grupo completo está formado por alumnos de 12, de 13, de 14, de 15, de 16 y de 17 años. ¿Cuál será la edad promedio de 13. Profe, Sí. Ah, no, ya volvió, parece. ¿Alguien? Sí, dígame. ¿Alguien me habló? es que se había pegado por un rato. Ya volvió. Ah, ya. Eso pasa. ¿Cuál sería entonces la edad del grupo, el promedio de edad que tenemos de este grupo? 13. ¿Por qué te da 13? ¿Qué sumaste? A mí me da 14 y medio. Ya. 87. Y lo vamos a dividir en, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, en 6. Profe, ¿Sí? es que aquí hay un detalle, y es que no basta con hacer el promedio de la edad, porque por ejemplo hay 8 personas de 12, 12 de 13, entonces tendríamos que multiplicar 12 por las personas que hay de cada edad y así hasta sacar un número más grande y luego hacer el promedio, ¿o no? ¿No? Ok, no. Pero te va a dar lo mismo. Te va a dar lo mismo al final. Ah, ok. Entonces 14,5. Tú acá puedes hacerlo perfectamente porque tú ya tienes agrupado cuánto tienen 12 años. Lo que tú dices está bien, pero vamos a llegar al mismo resultado, porque en el fondo ya está aquí resumido. Yo ya sé que 12 niños con 8 años, o perdón, al revés, 8 niños con 12 años, 13, 12 niños que tienen 13 años, eso ya información ya la tengo. Por lo tanto, basta acá que yo sume las edades que tengo y la divida en la cantidad. ¿Cuánto les da entonces? ¿El promedio de edad que tendríamos en este grupo? Vamos por ahí. 14,5. 14,5. Quiere decir entonces que el promedio son 14 años y medio, ¿ya? Ese es el promedio. Totalmente cierto, si yo miro la información, estoy acá. Ese sería el promedio de la edad. Totalmente está dentro del rango y no tengo dispersión de la información. ¿Cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo en este caso? ¿Cuál sería la edad máxima y cuál sería la edad mínima en este ejemplo? 17 y 12. Exactamente. Entonces yo puedo concluir que el alumno o el grupo más pequeño tiene 12 años y el grupo mayor en este grupo de danza tiene 17 años. ¿Y cuál sería el rango? Letra D dice, ¿cuál es la diferencia de edad entre el integrante mayor y el menor? Ya sabemos que esa diferencia se llama rango. ¿Cuál sería el rango? 5. 5.
5, muy bien, excelente. Siempre entonces cuando le hablen de la diferencia de un valor máximo y un valor mínimo, ya el concepto ya lo conocen ustedes, se llama rango. El rango sería 5. Súper bien. Y acá analicemos el otro caso. Dice, las estaturas de los niños de un curso, fíjense bien, son de 1,62 m, 1,55 m, 1,58 m, 1,65 m, 1,45 m y 1,46 m. Esas son más o menos las estaturas que tengo en un curso. Sin calcular, solo analicemos. ¿Es posible que el promedio sea 1,67 m? No, ¿Qué piensa el resto? ¿Me podría dar a mí un resultado 1,67 m? No son números pequeños. Ya, muy bien. seguro ¿Alguien más? porque ni siquiera está ahí y tampoco está entre medio de ningún otro número, entonces no tendría sentido que fuera. Excelente. Ese es un análisis. Imposible que me vaya a dar a mí como resultado final, ¿cierto? Como una media, un valor mayor del que existe acá. Me podría haber dado 1,52 m, 1,49 m, valores que están entre medio, pero un valor más alto de los que yo tengo como dato, imposible. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos el primer concepto que es la media aritmética o promedio, ¿ya? Es el primer concepto de la medida central. El segundo concepto se llama moda. Y se hablaría nosotros, ¿cierto? En general, ¿qué sería la moda para ustedes? No vayan a estadística. ¿Cómo me podrían decir qué es la moda? ¿Cómo uno se viste? Por ejemplo, cómo uno se viste, ¿ya? Lo que las masas ¿Y por qué? hacen y lo que la gente sigue. Ya, lo que la gente sigue. Por ejemplo, cuando partió de moda los pantalones pitillos, todo el mundo los seguía, ¿cierto? Por ejemplo. No, yo no. No, hablemos en general, ya, o qué sé yo, el corte de pelo futbolista. Entonces uno podría decir, está de moda. ¿Qué quiere decir entonces ese concepto en general? Es como lo que se repite, ¿cierto? Partió ese gusto por ese tipo de corte de cabello y empezaron todos a repetirlo. Se repite. En estadística es exactamente lo mismo. En el fondo, la moda es lo que me representa a mí el dato que mayor veces se va a repetir en una variable, ¿ya? Acá dice, se llama moda de un conjunto de datos a la variable que presenta mayor tendencia de ocurrencia, o sea, la que más se repite. Para calcular esta medida de tendencia central, identificamos la variable cuya mayor frecuencia absoluta es que el resto de los datos, ¿ya? Un conjunto de datos puede tener más de una moda, ¿ya? Puede tener 2 modas o 3 modas, o bien puede que no exista y se llama amodal. Eso lo vamos a ir revisando ahora con algunos ejemplos. Calcula la moda de los siguientes datos. Aquí tenemos una serie de datos. 11, 6, 7, 7 y 4. Si miramos este, ¿cuál es el que se repite más veces? ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia absoluta? 7, El 7, porque ¿cuántas veces se repite? 2, 2. Es decir, si hacemos nuestra tabla de frecuencia absoluta, nosotros tendríamos que decir que el 11, vamos a hacerlo como a la rápida, el 11 se repite una vez, el 6 se repite una vez, el 7 se repite 2 veces y el 4 se repite una vez. Por lo tanto, ¿cuál tiene mayor frecuencia absoluta? Acá está, 2 veces, por lo tanto sería el 7. ¿Ya? Ese es igual como en el tema, ¿cierto?, de la ropa o del pelo, es el dato que más veces se repite. A eso se le llama moda. Veamos los siguientes ejemplos aquí como en gráfico. Partidos jugados en el campeonato. Tenemos partidos ganados, partidos empatados y partidos perdidos. ¿Cuál sería la moda en ese ejemplo?
¿Cuál sería la moda en el ejemplo de la cantidad de partidos? ¿Cuál es el dato que más se repite acá? El de los partidos ganados. El de los partidos ganados, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la moda? Ganar. No, la moda sería el 12. Ese sería la moda, porque es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Se repite 12 veces. Acá te da la información y acá sería la moda. Muy bien, Camilo. Y acá, en el número de televisores, ¿cuál sería la moda? Miremos muy bien. Tener, ¿Tres? tener 3 televisores en la Tres. casa. Muy bien. Dice número de televisores por hogar en una ciudad. Acá tenemos 0 televisor, 1 televisor, 2 televisores, 3 y acá tenemos 4. El porcentaje mayor, ¿cierto? El que tiene mayor cantidad de televisores. ¿Volvimos? ¿Volvimos? Sí, ahora sí. Ahí sí. Hola. Sí, cayó un minuto. No, menos, cayó 20 segundos. Ya, vamos, sigamos. ¿Cuál sería entonces en este ejemplo? Tenemos primero básico, segundo básico, tercero, séptimo y octavo. ¿Cuál sería la moda en este ejemplo? El 10. El 10. ¿Cuál fue el El curso que octavo. tuvo, El octavo que estudió. verdad? Exacto, el curso sería el octavo básico, por lo tanto la moda sería 10. ¿Ya? ¿Se van dando cuenta entonces del concepto? Veamos acá. Ejemplo. Les doy una serie de datos y ustedes me tienen que decir cuál es la moda en esta serie numérica o en esta serie de datos. Ahí les puse yo un ejemplo para que se puedan ordenar. El número 2, ¿cuántas veces se repite? Si lo vemos como tabla de frecuencia, acá tendríamos entonces la variable. Se me cambió la página. Acá tendríamos la variable y acá tendríamos, ¿qué cosa? La frecuencia absoluta, ¿cierto? La cantidad de veces que se repite el dato. Quiero que me digan cuál es la moda. Quiero que todos participen. Yo les aconsejo que ordenen de esta forma la información, para que puedan ver cuál es el dato que más veces se repite. Me Parece avisan cuando estén que listos. ya lo tengo. ¿Parece que? Que ya lo tengo listo. Ya, esperemos a sus compañeros, todos participando, todos opinando. Vamos entonces, ordenamos arriba los números, el 2, el 4, el 5. Ah, teníamos el 3 ahí, no lo había visto. El 3, ojalá ordenarlos en forma decreciente, me lo salté. El 2, que tenemos el 5, tenemos el 6, tenemos el 8. ¿Cuántas veces se repite cada uno de ellos? ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia absoluta? El 5. ¿Cuántas veces se repite el 5? 6 veces. 1, 2,
3, 4, 5 y 6 veces. ¿Y el 3 cuántas veces se repite? 1, 2, 2 y 2. ¿Y el 6? 2 también parece. 1, 2 también. 2, 2 también. ¿Y El 7 aquí no existe. el 8 cuántas veces se repite? 3. 3. Entonces, ¿cuál tiene mayor frecuencia absoluta? Me fijo acá. Sería entonces El 5. el 5, pues se repite 6 veces. Entonces la moda MO es igual a 5. 5. ¿Duda? ¿Algo que no se entienda? ¿Algo que quede dudoso, no quede claro? Micrófono para que me puedan decir. Yo sí lo entendí. Ya. Todo bien. Vamos con el número 2. En un examen calificado del 0 al 10, 3 personas obtuvieron 5 de nota, como obtuvieron un 5 como nota. 5 personas obtuvieron un 4 como nota y 2 personas obtuvieron un 3 como nota. ¿Cuál será la moda en este ejercicio? Les aconsejo que ordenen sus datos. Pero esto no es tan difícil, o sea, No. puede calcular sin casi escribir nada, ¿o no? Exacto. Lo primero que yo les dije, en esta parte de estadística es mucho inferir, comentar, analizar. El cálculo acá es muy poco. Pero sí hay que ordenar bien, tabular bien la información, ¿ya? Revisen Pero no hay que entonces. decirlo todavía. ¿Cómo? No hay que decirlo todavía, ¿cierto? Exacto. No, démosle tiempo a todos para que lo hagan. ¿Cuál sería la moda? ¿Cuál sería la moda? Ordenemos bien los datos. Tres personas obtuvieron nota 5. 5 personas obtuvieron nota 4. Y 2 personas obtuvieron nota 3. ¿Cuál será la moda? ¿Quién ya lo hizo? Yo. Yo. Ya. ¿Cuál sería la moda? El 3. 4. Pónganse El de 4. acuerdo. El 4. El 4. 5, ¿Cuántas personas obtuvieron nota 5? 3, Las 3. 3. Las 3. ¿Y cuántas personas obtuvieron nota 4? 5. 5. 5. 5. ¿Y Es cuántas que personas obtuvieron nota 3? 2. 2. Yo 2. Por lo tanto, ¿cuál fue la nota que más se repitió? Era 4. 4. El 4. Entonces, la moda sería un 4 porque se repitió 5 veces. ¿Duda o consulta? ¿Alguien que no lo entiende? ¿Alguien que no lo entiende? ¿Duda o consulta? Schumann, el micrófono. Seguimos. Ejercicio número 3. Encontrar ahora en este ejercicio la media. Este es el último que vamos a desarrollar. La media, la moda y la mediana. La mediana no, porque la mediana la vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? Eso nos queda la media y la moda. La mediana en la próxima semana. La media y la moda para estos números que están acá. La media aritmética.
y la moda. Solamente esos dos valores. Y la mediana la vamos a ver la próxima semana, que es lo último que nos va quedando como medida, dato de medida central. Avísenme cuando estén listos. No den resultados todavía para que todos los hagan, ¿ya? Sacamos la media. Recuerden que la media aritmética es lo mismo que el promedio. Si hay Yo duda, estoy me avisan. ¿Mm? listo. ¿Estás listo? Excelente. Me van avisando cuando hayan terminado. Sacamos la media aritmética y sacamos la moda. La mediana la comenzamos a trabajar la próxima semana. ¿Nadie más? ¿Quién me puede decir el valor de la media? ¿Quién me puede dar el valor de la media aritmética? Sí, José, me devuelvo acá. Media aritmética, ¿cuánto les da? ¿Quién me puede dar el resultado? 84, 91, 72, 68, 87, 78, 65, 87 y 79. ¿Cuál es la media aritmética entre esos valores? Profe, a mí me dio 79. A mí también. Muy bien, a mí también. Igual, Entonces la media aritmética es 79. ¿Está dentro de lo que esperábamos? sí. Sí, cierto, es un valor que está totalmente dentro del rango de lo que yo esperaba. Muy bien. ¿Y cuál sería la moda? 87. 87. ¿Cuántas veces se repitió? 2. 2 veces. Muy bien. Bueno, esto es lo que tenemos entonces como medida de tendencia central. La media aritmética, la moda y la mediana. Son 3. Dejamos para la próxima semana el cálculo de la mediana. Sí los quiero más participativos, chiquillos, que todos opinen, den sus resultados, buenos o malos, no importa. Aquí los vamos a corregir, ¿ya? Es la última clase que nos va a quedar y vamos a desarrollar la próxima semana una evaluación. Dentro de la misma clase, por supuesto, haciendo lo que hicimos hoy día. Seguramente algún gráfico que yo les voy a presentar y ustedes tienen que encontrar los valores de medida de tendencia central. ¿Qué cosa, Diego? Diego, por audio, porque no te alcanzo a leer. ¿Qué me dice? ¿Qué? ¿Qué me dice Diego?
De que no entiendo muy bien cómo sacar la media aritmética. La media aritmética, Diego, es el promedio. Tú sumas todos los datos y después los tienes que dividir en el total de datos. Ah, ok. ¿Te acuerdas que sacábamos el promedio de las notas? Sí. Entonces tenías 4 notas, un 4, un 5, un 6 y un 7. Sumas todas tus notas y las divides en 4, que es el total de tus notas. Ah, ok. Esa es la media aritmética. Comúnmente le llamamos promedio, pero en estadística se llama media aritmética, ¿ya? Ok, Y la gracias, moda era solo eso. es el dato que más veces se repite, es decir, el que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿ya? Vamos a subir la clase el hoy día, en un ratito más, ya en la tarde va a estar, para que la puedan revisar, puedan repetir los ejercicios si les queda alguna duda. Ustedes saben que me pueden contactar a mi correo o a mi WhatsApp, que lo tienen ustedes también, para ¿A poder qué aclarar enviar cualquier... esto? ¿A Irma? No, Profe, ¿cuál es hicimos la trabajo tarea? No, no tenemos tareas, trabajamos en clase. ¿Ya? Ah, ya. Por eso el Ok. objetivo siempre es aprovechar el tiempo de la clase. Aquellos que no enviaron nada de la semana pasada, tienen que subirla hoy día, ¿ya? Eso sí que fue una actividad de clase que tenía que haberse subido, ¿ya? Hoy día trabajamos todos juntos. Ya, chiquillos, nos vamos a ver entonces la próxima semana Grabación. con la última, ahora lo vamos a cerrar, con la última clase, vamos a detener la grabación.